Mira, te cuento un poquito a ver cuándo es útil o necesario cachear y por qué. Esto aquí Sí. del decorador. El tema del rendimiento de los sistemas está dado sobre todo por la lentitud de la lectura del disco duro. De núcleos estamos pasados. De hecho, si usted ve aquí, por ejemplo, dale porfa ahí el monitor para ver tu equipo. Eh, El monitor. Monitor, sí, sale ahí monitor y ahí te sale como ese monitor del sistema. Listo. Entonces con este equipo y en realidad con la gran mayoría de los equipos en todo el mundo, servidores incluso, las CPUs casi nunca se usan. En promedio eso se usa como un 5%. El 95% el procesador está esperando la lectura, lo que llamamos input y output, que es la lectura de los dispositivos, dispositivos de red o el disco duro sobre todo. Entonces, como esto, bueno, la aplicación está construida de forma modular, las bases de datos están en un servidor y el código de Python está en otro. ¿Por qué razón? Pues primero para la escala y segundo porque los requerimientos son diferentes según el uso. Por ejemplo, un servidor para base de datos necesita mucha RAM porque para que sea rápido, volvemos a lo mismo del rendimiento, casi que toda la base de datos completa se Se mete pone en la la RAM. RAM. Ujú. Sí. Si estamos hablando de archivos de imágenes y videos, entonces ese equipo lo que necesita es mucho disco duro y pues sobre todo hay ya disco duro óptico, que es muy barato. Y como los videos pesan tanto, entonces ahí lo que se busca sobre todo es pues obviamente economía. Y muchas veces el video, y sobre todo por ejemplo en este tema de la historia clínica, imágenes y videos. Estas imágenes que se guardan de historia son en Full HD completas, pues con toda la resolución y se optimizan muy poco. Entonces, y son imágenes que tal vez nunca se vuelvan a leer, o pues que sobre todo hay que almacenarlas 20, 40 años o toda la vida, porque pues, nadie quiere borrar eso. Entonces, en ese caso, lo que se busca es almacenamiento barato que lo da el disco duro sólido. Y así, entonces, como para cada cosa el equipo es óptimo, es diferente, entonces también así se modulariza. Entonces, listo. Entonces, cuando yo estoy leyendo acá, estoy haciendo esta consulta, esto está haciendo una petición a la red, está yendo a buscar ahí a otro servidor y esto es lentísimo. O sea, esto es como consultar de la RAM o consultar de otro equipo, eso es como comprar algo en la tienda o ir a China en barco y volver en barco. Ujú. Entonces, cuando la consulta, sabe usted que en una petición se va a hacer una sola vez, pues no la cachea, porque pues, ¿para qué? Pero si la consulta se prevé que se va a hacer varias veces en una sola petición del usuario, entonces es mejor cachearla, porque ahorra mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, acá, miremos aquí. Abrí porfa donde estábamos ahí lo de los registros contables. Listo, iniciar. Iniciar sesión, exacto. Listo, vamos a registros contables. Entonces, cuando estamos guardando, aquí hay dos registros, esto podría tener muchos más, digamos que puede tener 100 o 1000 registros. Ujú. Entonces, cada vez él va a hacer esa validación por cada uno de estos registros. No solo lo va a hacer por el encabezado, sino que lo va a hacer por el detalle, por cada uno. Entonces, si son 100, serían 100 veces que él ejecutaría esta función y que llamaría a la base de datos, que sería muy lenta. Entonces, por eso la cacheamos. Y esta caché es una caché de sesión, o sea, solo va a durar por esta petición. Cuando no es una caché temporal, es basada es... ay, esto porque volví a En abrir el Python. ventana. Bueno, entonces, después de cuando haga otra acción, otra petición, entonces él vuelve y consulta la base de datos. El tema con los cachés, hay que saber, hay que tener en cuenta el tiempo, porque a veces hay muchos errores que ocurren precisamente por la persistencia de una caché, como lo que estaba pasando ayer.
Y Sí. eso es lo que hay que tener ahí en cuenta con eso. ¿Por qué él va a validar por cada uno de estos registros? Porque acá esto es una tabla, este encabezado es una tabla y esta es otra tabla. Y están unidas, ¿cierto? Por una llave foránea, naturalmente. Acá está el campo fecha, pero en este detalle también está el campo fecha. Vamos a ver cómo se ve acá. Cuando estoy acá puedo ver esta es la tabla de detalle, se llama transacción contable. Y acá está el campo fecha, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en mostrar columnas. Entonces, registro contable es el encabezado, esta sería la foránea. Y mira que el registro contable tiene el campo fecha, ¿dónde está? Fecha. Y el detalle también tiene el campo fecha, ¿sí lo ves? Que Sí. deberían ser siempre iguales. Y dirás, pero ¿cómo así que si son siempre iguales, pues para qué se repiten las dos tablas? Bueno, aquí se aplica un principio de desnormalizar la tabla. ¿Por qué? Porque estos detalles de registros contables, esto se crece mucho. Esta tabla es inmensa. Eso, bueno, claro, dependiendo del tamaño de la empresa y de cuánto tiempo lleven, pero y que la contabilidad sabe cuánto tiempo, pero esto se crece horrible, esto se crece un montón. Y Sí. para las consultas grandes, los joins son fatales. Hacerle un join a una consulta que se va a hacer de 2, 3 millones, 4 millones o miles de millones de registros es fatal. Y ahí se quiebra eso y por eso fue que entonces entró el concepto de bases de datos no relacionales para manejar mayor volumen, porque en esos join, entonces, listo, hay mucha lentitud. Entonces, cuando es así, se desnormaliza en el sentido de que se copian los datos. Aquí, en el momento en que yo copio el dato, estoy insertando un riesgo de corrupción, es decir, de que el registro contable me diga una fecha. Vamos a ver acá. Ay, se congeló esta pantalla. Allá. Bueno, acá. Existe un riesgo de corrupción, el que el registro contable, vamos a ver aquí. O sea, que aquí haya una fecha y aquí en el detalle haya otra. Por eso, pues, Sí. bueno, hay que asegurarse de que al momento de guardar siempre se asegure de que sean iguales, ¿cierto? De que no se dé eso. Pero bueno, existe algún riesgo, pero de todas formas uno pues hace en la aplicación para evitar que esto no vaya a ser diferente. Entonces, de esa forma, cuando se filtre la contabilidad, no va a tener que hacer ese join, sino que va a estar filtrando solo el detalle y va a filtrar aquí por fecha. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Bueno, aquí hay muy poquitos datos. Esto pues con pocos datos no, ni se nota la Ujú. diferencia. Pero si Sí. miras con muchos datos va a haber una gran diferencia. Si usas esta, que es la fecha del registro contable, y si filtras por esta, porque al filtrar por esta, él va a tener que hacer un join con el encabezado. Entonces, por eso se desnormaliza y al desnormalizar por eso es que esta función se ejecuta varias veces y al ejecutarse varias veces es que necesitamos cachearla. ¿Sí lo ves? Sí. Bueno, eso sería básicamente ahí en cuanto a eso.